Nosotros somos soldados de Jesucristo. Amén. Y tenemos que estar en una constante lucha. Por eso dice que tenemos que estar despiertos. Y luchando, porque el enemigo, el adversario, el diablo, como que no se entera, como que no se da por enterado, ¿no? De que ya está vencido, de que no tiene ni parte ni suerte con los hijos de Dios, ¿no? De que le espera un lugar preparado especialmente para él y para los que le siguen. Como que no se entera. Pero nosotros tenemos que hablarlo, tenemos que decírselo, tenemos que recordárselo y tenemos que resistirle. Porque ¿qué dice? Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿No dice? Tenedlo indiferente, mátalo con la indiferencia, no le hagas caso. No, resistidle. Porque él es pesado y viene cansino y no se entera e insiste. Pues nosotros tenemos que perseverar y resistirle, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, tenemos la protección del Señor. Y el diablo tiene que huir, no se puede quedar. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Sí, Señor, amén. Porque las luchas, como decía el domingo, insisto siempre, Dios me lo recuerda a mí, el Espíritu me lo recuerda a mí, y yo siempre lo comparto. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, si viene de nuevo la misma, es porque no hemos pasado la primera. Tenemos que salir aprobados. No decir yo, ay sí, qué bien que me lo sé todo, ¿no? Qué bien que lo he hecho. No, sino sentir la aprobación del Espíritu Santo. Amén. Decir, sí, buen sierva o siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Amén. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos va a dar más Dios? Amén. Por eso es la prueba. No es porque Dios quiere ponernos carga más pesada de la que podemos llevar. No es porque Dios quiere a ver qué somos, si somos muy inteligentes. No. Dios nos prueba para ver si lo que decimos es coherente con lo que hacemos. Porque a veces somos tan rápidos para hablar, ¿no? Como Pedro, ay Señor, ningún mal te acontezca, yo voy a salir y yo te voy a defender y yo voy a hacer y voy a... ¿No? Y cuando vinieron a prenderla, salió Pedro allí. Corriendo y dice... ¿No? Y cuando allí la mujer, la sierva, lo identificó y le dijo, tu manera de hablar es como la de los galileos, tú has estado con ellos. Y le dijo, no, juro, perjuro, empezó a insultarla, a decirle cosas blasfemias. No, yo. El que unas horas antes había dicho, yo te voy a defender, yo voy a hacer, vamos, yo voy a estar por ti, al Señor. Y unas horas después, bendito y alabado sea el Señor, que Jesús lo sabe todo. Amén. Y ya le había dicho, tú me vas a negar. Y 3 veces, no una sola. 3. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Para que no te vayas al infierno, para que ese pecado, esa caída, no te lleve al infierno. Yo he orado para que tu fe no falte y tu arrepentimiento sea sincero. ¿Amén? Vamos a seguir viendo cómo Dios habla. ¿Sí? Dios sigue hablando hoy. Porque Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Sí, amén. Volvemos al segundo libro de Reyes.
capítulo 5. Y allí vamos a encontrar una historia maravillosa y vamos a ver cómo Jesucristo mismo hizo mención de esta historia. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. A una sola muchacha habían llevado, ¿verdad que no? ¿Verdad que habían llevado mucha gente cautiva? Pero acá la historia, el matiz, el detalle está en una muchacha. La cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Evidentemente, esta mujer joven, esta muchacha, había visto el mal que tenía el Señor, ¿verdad? Y vio que era lepra. ¿Por qué? Porque ella era israelita y sabía muy bien lo que era este mal, esta enfermedad. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. ¡Tremendo! Y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión sobre mí, contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ¿cómo lo oyó Eliseo? El boca a boca, que rápido se pasa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto fue un acto público. El otro le trae una carta y le dice: ¿pero qué? ¿Cómo se piensa que yo puedo sanarlo? Este rey, aunque era el rey, aunque estaba sobre la potestad de Samaria, no sabía que había un profeta, no sabía que había un hombre de Dios. Y a nuestro alrededor no hay gente que no sabe que aquí está el poder de Dios y que Dios sana hoy. ¿Cuánta gente hay que no sabe que aquí, entre nosotros, con nosotros, por nosotros, está el poder de Dios para sanar cualquier enfermedad? Amén. ¿Cuánta gente hay que ignora eso? Y este hombre, aunque era el rey, no sabía que había un santo siervo de Dios con poder y autoridad y con fe como para sanar los enfermos.
Y cuando se entera Eliseo de lo que había hecho, el rey envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te has desesperado? ¿Por qué has hecho esto? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Muchas veces hay mucha gente que vive de oraciones prestadas y que dice: ora por mí. Ay, si tú oras, porque a ti te escucha más el Señor. A ver. Dios escucha a todos los que le invocan y le invocan de veras. Amén. Allí se manifiesta Dios. Lo que tenemos que tener es fe, confianza, seguridad. Porque a veces decimos, como la viejita del árbol, ¿no? Que le pidió al árbol que se moviera, porque le tapaba en la ventana. Pero al otro día abrió la ventana y dice: yo sabía que nos iba a mover. Eso no es fe, no es confianza. Tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Porque nuestro Dios es creador, porque nuestro Dios es el hacedor de todas las cosas, no de algunas, de todas las cosas. Dice que le dijo: que venga ahora a mí, porque la gente teme que la vean entrar a una iglesia evangélica. La gente teme cambiar de religión, como si yo la religión y la tradición que yo tengo y mis padres y mis abuelos han tenido, ¿cómo yo voy a cambiar eso? Pero Jesucristo dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Amén. Pero tienen que venir a Jesús. Tienen que ser humildes, tienen que humillarse. Aleluya. Dice: si viene a mí, yo le mostraré que hay Dios en Israel, que Dios vive en mí y que Dios va a obrar y Dios le va a sanar. ¿Con qué habló? Con seguridad y con autoridad. Amén. Con la autoridad que Dios le había dado. Bendito y alabado sea el Señor. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Recordemos que era un general, recordemos que era una persona que estaba al lado del rey, que era prácticamente la mano derecha del rey. Recordemos que era un hombre que tenía una posición material muy importante, ¿verdad? Y entonces él, ¿qué hizo? Vino con sus carros, ¿verdad? Vino con todas las cosas que traía y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le mandó un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán fue corriendo y dijo: qué bien, ya estoy sano. ¿Verdad que no? No es lo que dice el relato. ¿Qué dice? Se fue enojado, se enfadó, se molestó, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá. Él ya se había hecho toda la película. Él ya había hecho el guión, ya había organizado todo, ya él había estructurado cómo tendrían que hacerlo, porque claro, era un general, él estaba acostumbrado a mandar, ¿verdad? Por eso digo que cuánto
necesitamos humillarnos. Cuanto más nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, cuanto más humildes somos, es cuando más Dios se glorifica y nos levanta. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se ensalza, se exalta, será humillado. He aquí yo decía para mí, o sea que él mismo, ¿no? Ya se había hecho toda la historia. Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, que ese hombre tiene que estar a mi servicio. Porque yo soy un general, yo voy con mis carros, yo voy con mi potencia, entonces ese hombre tiene que salir, me tiene que tocar, y entonces yo me voy a sanar. Y entonces él dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Porque recordemos que el Jordán es un río de arrastre. Y las aguas del Jordán son turbias, porque arrastran tierra y arena y todo lo que va a su paso. No es un río limpio, transparente. Entonces, como este hombre había visto el Jordán, que era un río tan oscuro, de sus aguas tan turbias, dice, a ver, ¿por qué me ha mandado a bañarme ahí en ese barrizal? Pero si yo en mi tierra tengo ríos muchísimo más limpios, de aguas cristalinas, aguas hermosas. Y estaba muy enojado. Pero allí siempre los siervos, qué ejemplo para nosotros, ¿no? Muchas veces una palabra dulce, una palabra tierna, una palabra amable, ¿no? De un siervo, de una persona que está sirviendo, de un empleado, de una persona que no está en un estrato muy alto, ¿no? Le habla, dice más, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, como a un padre le hablaron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lo hicieron recapacitar, ¿verdad? A ver, si te hubiese pedido algo más difícil, ¿qué es? ¿Qué es entrar en el río, aunque las aguas no las veas tan limpias? Y aunque en tu tierra hayan aguas más limpias. Si te hubiese pedido, qué sé yo, que te fuese a la montaña más alta y al pico allá plantaran una bandera, ¿no lo habrías hecho para ser sanado? ¿No habrías hecho cualquier cosa para ser sanado? Has venido hasta aquí, ya estás en el límite de lo que puedes conseguir. Y el enojo te ha hecho cometer locuras, porque dice que el que pronto se enoja, comete locuras. Y el enojo le iba a hacer perder la sanidad, la salvación, la bendición, ¿verdad? Entonces recapacitó, oyó a estos siervos que le hablaron con ternura, como a un padre, con respeto, con amor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó? Inmediatamente su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito y alabado sea el Señor. Y se volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. O sea, Eliseo
cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Porque los milagros de Dios no se pagan. No hay con qué pagar los milagros del Señor, ¿verdad? La moneda para adquirir los milagros es la fe, la confianza y la obediencia. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Ese milagro sirvió ¿para qué? Para convertir el corazón de ese hombre, ¿verdad? Recordemos que era un sirio, que era un pagano. Y ya vamos a ver más lo que él tenía que hacer con el rey. Tenía que llevarlo, tenía que postrarse ante los dioses del rey. En esto él pide perdón a Dios. Dice: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué dijo? Yo entiendo que todo lo demás son ídolos y no son Dios. Que hay un solo Dios verdadero y que en este momento está manifestándose en Israel. Pero dice que Dios me perdone porque es mi trabajo. Yo tengo que llevar al rey, porque se ve que el rey estaba muy mayor, necesitaba apoyarse en su brazo, necesitaba que lo ayudaran a entrar al templo. Y este trabajo, esta tarea le tocaba a Naamán. Entonces dice que el Señor me perdone, pero yo tengo que hacerlo, porque es mi trabajo. Yo tengo que ir con el rey, pero que el Señor me perdone, porque yo sé que ahí está Dios. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y aquí aparece otro criado, el criado de Eliseo. Él era Giezi. Y él dijo entre sí, a ver, escuchó que Eliseo le dijo: no quiero de tus riquezas, no quiero que me des nada. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a suceder a continuación. Sabía que Dios, porque Dios muchas veces hace cosas para destapar lo que hay en los corazones de las personas. Porque a veces las personas simulan o tienen una apariencia de piedad, ¿no? Como dice Pablo, tienen una apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, aquí Giezi era el criado de Eliseo y había visto muchos milagros, ¿o no? Si vivía con Eliseo, había visto todo lo que Dios hacía a través de Eliseo. Y en vez de decir, bueno, si el Señor no ha pedido nada, esta vez Eliseo no ha pedido nada, vendrá de Dios, ¿no? Dios es el que nos sustenta, el que nos sostiene. No, él dentro de sí, este se ha equivocado con todo lo que trae Naamán y Eliseo no toma nada de aquí. Se ha equivocado, este hombre se ha equivocado. Y dijo dentro de sí: he aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán. O sea, no solamente se equivocó,
sino que no lo dejó que los bendijera. ¿No? Se lo impidió, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Lo había mandado a alguien a hacer esto? ¿Verdad que no? Eso fue su propia iniciativa. Salió de sí mismo. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mentiroso el muchacho. Dijo: mi Señor me envía. ¿Era verdad? No. Su Señor no lo enviaba. Mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora las excusas. Ay, los argumentos que se inventa la gente. Es que yo en mi vida también, de creyente, he escuchado tantos argumentos tan absurdos para justificarse la gente y para poner excusas y pretextos que tengo para escribir un libro. De la cantidad, un sinnúmero. Dice: ay, bendito sea el Señor, mi Señor me envía, y entonces dice: te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Porque claro, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Claro, ha venido gente, ¿viste? Y nosotros no teníamos nada. Así que entonces a mí me ha parecido bien venir y pedirte, ¿no? Para comprar, para atender a esta gente que ha venido. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuenta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él pensaba que era secreto. Dice: un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su Señor. Y viene y se pone delante de Eliseo. Y entonces Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Sí, que con la mentira, que una mentira trae otra y otra, ¿verdad? Y esto se hace, vamos, una avalancha, ¿verdad? Que después destruye todo. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Eliseo había entendido que no era tiempo de esto, porque recuerden que había un pueblo en cautividad. Estaban en el cautiverio. Y le dice: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos ayude, porque creemos que podemos hacer cosas a escondidas, creemos que nadie nos ve, creemos que nadie se va a enterar, creemos que podemos salirnos con la nuestra. Nos olvidamos que hay viviente que nos ve en todo lugar, en todo momento, en toda situación, que escucha los latidos de nuestro corazón y que si se cae un pelo en la tierra, Dios lo sabe, lo conoce. Nos olvidamos que ese Dios maravilloso, eterno, creador, sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos y aún lo que está gestándose en nosotros para realizar de aquí quién sabe a cuántos años.
Que Dios nos ayude a entender que no es un juego, no es una religión, no estamos aquí para aparentar, estamos para vivir una vida sana, santa, decente, sincera delante de Dios. Porque Él es el que pesa los corazones y Él es el que nos va a probar y a aprobar o no. Y muchas veces vienen los juicios de Dios y decimos, es una prueba. Cuidado, este hombre no le vino una prueba, aquí sí, le vino un juicio.